Últimamente se ha popularizado mucho la postura de decir que la banda de los sombreros de paja son un grupo de locos aburridos porque siempre tienen al guión de su lado en sus aventuras. Y a ver, no les voy a negar que muchas veces se han dado el caso de que existen tramas más interesantes que las que tienen el conjunto protagónico en esos momentos, como por ejemplo el flashback de Loki y Shebek. Sin embargo, esto no necesariamente se da porque los Mugis son aburridos por estar benditos por el guión. Y para demostrárselo les traigo unos cuantos casos de personajes interesantes y entrañables por el fandom que definitivamente tuvieron que haber sido benditos por el guión para poder solucionar sus problemas. Así que pónganse cómodos, búsquense sus refrigerios y abróchense los cinturones, porque en este viaje veremos a los tipos más suertudos de todo One Piece fuera de los Mugiwara. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Puesto 7, Kinemon. Ok, vamos a abrir este video con un personaje al que yo particularmente aprecio un montón. Esto porque me conmovió su cierre como Monosuke en el arco de Wano cuando lo apoyó dando su discurso. Sin embargo, hay que ser justos, muchachos. Y es que no se puede negar que ese loco acabó estando ahí ayudando a quien prácticamente es su hijo gracias a que el guión lo quiso, porque debió haber estirado la pata no una, sino dos veces en la guerra de Onigashima. Pero vamos a analizar la cuestión. El primer caso lo podemos ver cuando tanto Kinemon como el resto de Vainas Rojas estuvieron en la azotea luchando contra la lagartija super desarrollada borracha de Kaido. Ahí la supuesta criatura más fuerte del mundo no fue capaz de desvivir a ninguno de los Vainas Rojas cuando lo enfrentaron. Esto a pesar de que la diferencia de poder que había entre él y ellos era sencillamente una ridiculez de lo exagerado que era. Vamos, que Kaido sin querer estornudaba un poquito de fuego alrededor de alguno de ellos y lo desvivía sin querer queriendo. Prueba de esto es que con un ataque random que le lanzó a Kiku le separó el brazo del cuerpo como si fuera un muñequito de Lego. Y todo eso con un ataque random. No me pueden decir que cuando les derrotó no haya ocurrido que, sin darse cuenta, le aplastara la cabeza a alguno de ellos sin querer porque se pasó de fuerza. Es por eso que me parece que este es el primer caso de estar bendito por el guión por parte de Kinemon, ya que le pudo haber tocado mala suerte y podría haber estirado la pata en ese caso, así como al resto de sus compañeros al ser derrotados por Kaido. Pero esto al final no ocurrió, dejando muy mal parada a la supuesta criatura más poderosa simplemente porque no hizo estirar la pata a ninguno de esos debiluchos. Y es que tan poderosa era como para no ser capaz de liquidar a un weón random que iba por ahí e intentar pelear contra él con una espada. Para la naturaleza. Pero bueno, ya pasando al segundo caso, este sí que fue mucho más descarado y creo que todos lo conocemos. Ese en el que intentó detener a Kaido cuando bajó de la azotea tras derrotar por primera vez a Luffy en la guerra. Ahí el borracho vendehumo quería perseguir a Momo para facturarlo tan bien como creía que había facturado a Luffy, pero Kinemon le intentó detener y esto dio pie a que el loco ese literalmente le aplastara la cabeza con su garrote. Y esto que les estoy diciendo no me lo estoy inventando, Oda literalmente lo dibujó así, miren. Y no conforme con que luego no viéramos a Kinemon con el tren superior aplastado como una lata de refresco, tras eso hizo que el enemigo le clavara una espada en el medio del cuerpo para rematarlo. Pero claro, como estamos en One Piece, esto al final no acabó con King juntándose con el loco del plato en la cabeza en el más allá, y la excusa es peor que la situación, ya que resulta que casualmente Kaido le cortó justo en el lugar en donde Law en Punk Hazard le había separado el cuerpo, y como no había sido pegado bien del todo al final de ese arco, al final sobrevivió a esto también. ¡Oh my God! Mira tú qué cosas, ¿no? O sea, Kinemon tuvo el día con más suerte de su vida en esa oportunidad. Eso, estaba bendecido totalmente por el guión. Y visto lo visto, se me hace que fue más lo segundo que lo primero, así que por eso merece estar aquí. Tiene que morirse de Gozaru. ¿Estás loco? ¿Tú crees que yo te doy una puñalada de Gozaru? Tiene que morirte tú y de Gozaru también. Marco, deja de estar deseándole la muerte a la gente, mijo. ¿Y qué es lo que está pasando? Tiene que morirse ese pájaro también. Pero antes de continuar por aquí les dejaré el último video que hice de la serie de Desmintiendo Mitos Falsos del fandom de One Piece. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Puesto 6, Kaido. Y si antes hablábamos del samurái que nunca planeó nada en su vida y todos creyeron que sí, ahora hablaremos de un tipo al cual Oda debió haberlo hecho total y absolutamente flechita para abajo para que pudiera sobrevivir hasta que Luffy le derrotara. Y es que también existen dos grandes razones por las que yo considero que Kaido, a pesar de ser un villano, también merece estar aquí. La primera de ellas es la que ya mencioné en mi video de los personajes menos inteligentes, el cual se los dejaré por aquí, pero consiste en que por alguna razón Oda decidió multiplicarle los cromosomas a Oden y hacer que el muy orate no se le ocurriera llamar a los antiguos compañeros piratas que tenía para que le ayudaran a sacar a Kaido de su país. Gente, con lo poderoso que acabaron demostrando ser recientemente Shirohige, Rayleigh y Scopper Gavan en aquel entonces, es imposible que el Kaido de hace casi 20 años pudiera enfrentarlos sin que le sacaran la chucha. Vamos, bastaba con que cualquiera de esos tipos llegara a Wano para que en la noche cenaran lagartija a la parrilla. Pero bueno, supongo que debía bendecirle el guión para que Luffy fuera el que le derrotara 20 años después, razón por la cual hizo que Oden también
fuera parte del clan de los Romance Down. Pero bueno, no conforme con esto, luego Oda nos intenta explicar que, producto de esa victoria poco honorable que tuvo contra Oden, el Kaido se sintió muy malito y eso le generó alcoholismo, cosa que desembocó luego en que el tipo pues tuviera pensamientos y actos en donde atentaba en contra de su propia supervivencia, si saben a lo que me refiero. Vamos, que es un hecho que la oportunidad en la que vimos como Kaido se lanzó desde las nubes no fue la primera vez en la que ese weón tonto intentó desinstalarse del servidor, pero por alguna razón, en su infinita inutilidad, a ese sujeto no se le ocurrió hacerlo, no sé, lanzándose al mar, como si en ese mundo no hubiera suficiente agua para cumplir ese objetivo, o no sé, yéndose a Marineford en un arrebato de locura a buscar problemas, así como intentó hacer durante el arco con el mismo nombre. Pero claro, no se le ocurrió que a Akainu le dejaría como a una dona a él también, porque obviamente estaba bendito por el guión para que Luffy le derrotara, y es por eso que ese loco merece estar perfectamente en este video también. Ve, no te bebes eso así, que eso no es agua. Bueno, básicamente el lío con Kaido no es que él beba, porque eso no es nada, bebé, cualquiera bebe. Sino que cuando él se emborracha muy feo, él todo lo que tiene un hoyo, él se lo mete. Uno no puede tener gallina con este hombre. ¿Y qué pasó con la gallina? Puesto 5, Smoker. Miren, volvemos a otro personaje que me gusta un montón. Y es que quien ya me conozca sabrá que cada que puedo intento meter a Smoker hasta por si acaso, porque me parece un tipo súper interesante de comentar. Pero lastimosamente en esta oportunidad, como en la mayoría de los casos, lo es por algo negativo. Y es que verán, a este tipo Oda le tuvo que salvar el hortamen en 3 oportunidades que solamente hacen que uno se preguntara ¿qué chuchas hacía ese huevón ahí? Pero verán, la primera de ellas lo conocemos todos, pero no porque le identifiquemos como una conveniencia a favor de Smoker, sino más bien para Luffy. Y ese es cuando aparece Dragon para salvarle en Lockdown. Ahí todos se quedan con lo de que Luffy tuvo demasiada suerte como para ser verdad que su padre se encontraba justo en ese momento en el mismo lugar para poder ayudarle a escapar, cosa que sí, es verdad que es bastante conveniente esa vaina, no se lo voy a negar. Pero a nadie se le ocurrió que Smoker fue extremadamente afortunado de que no le mandaran a conocer a Goldie Roger en ese preciso momento, luego de que alguien extremadamente poderoso viera cómo estaba maltratando a su hijo. Y es que cómo se salvó el loco ese de que Dragon no le hubiera dado ganas de meterle una patada por andar molestando a Luffy, ya que de haber sido un poco más temperamental el revolucionario, debido a la diferencia de poder que había entre ambos, simplemente con respirarle un poquito en la nuca a Smoker usando Haki ya lo hubiera desinstalado del server. Pero bueno, supongo que habrá sido porque Dragon al final era un tipo muy comedido. Ok, banco esa explicación, pero no deja de tener suerte el Humitos por ello. No obstante, no fue tanta como la suerte que tuvo en Marineford, y es que Pecoms, un tipo que navegaba por el Nuevo Mundo, nos dijo en su momento que a los usuarios Logia se lo rajaban rapidito en el Nuevo Mundo por confiados, y justo el Smoker corrió con la suerte de asistir a la guerra de Marineford y no toparse nunca contra un pirata del Nuevo Mundo que supiera Haki y que lo desinstalara del server. Gente, es que imagínense que si Vista le hubiera aparecido por el lado y le pasaba la espada sin querer, ya lo hubiera liquidado también. De eso creo que todos estamos de acuerdo, pero el loco tuvo la extrema buena suerte de que solamente se topara con Boa, quien solamente estaba interesada en proteger a Luffy. Vamos, que salir con vida de Marineford para Smoker estando rodeado de piratas del Nuevo Mundo usando Haki fue algo digno de que lo consideramos que estaba bendito por el guión. Y como si esto no fuera poco, luego tenemos el caso de Panhazard, en donde mi pobre loco, luego de no haber descansado por andar regalando un poquito el hortamen a todo aquel que se le atravesaba, al final del arco vino el propio Doflamingo y le explicó que estaba rifando unos buenos ñemazos y solo tenía tickets para él, cosa que acabó con el esquizofrénico este casi mandándole al otro barrio, de no haber sido porque Aokiji, un tipo que hasta el día de hoy nadie sabe por qué diablos estaba pasando por ahí, decidió defenderlo solamente porque eran viejos amigos de la marina, a pesar de que de esa madre luego no le importó con Garpen Hachinosu. Pero bueno, supongo que aquí Smoker tampoco debía estirar la pata, y eso nos demuestra que efectivamente este tipo ha tenido muchísima suerte a lo largo de toda la historia, a pesar de no haber aparecido tanto. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Y si les está gustando el video, por aquí les dejaré otro que hice de las razones por las que la gente piensa que Loki es un personaje rotísimo. Viéndolo me apoyan un montón. Puesto 4, Bon Clay. Bueno, ahora pasemos a hablar del caso de un personaje que la gente creía que había estirado la pata desde la última vez que le vimos involucrarse en la trama principal. Y es que a quien se le iba a olvidar el tremendo sacrificio que hizo Bon Clay para que, luego de intentar escapar de Impel Down junto a Luffy, permitiera que el resto de sus amigos pudieran irse, quedándose él mismo ahí para permitirlo tras abrir las puertas de la justicia usando la apariencia de Magellan. Ahora bien, la cosa está en que durante todo ese arco de Impel Down, Oda nos quiso vender lo extremadamente peligroso que era Magellan por el tema de su veneno. Esto, entre otros momentos, por el que agarró a Luffy y casi lo desuscribe de la vida luego de
inyectarle todo su veneno y dejarlo así. Y nunca le pregunten a Magellan con qué parte del cuerpo le disparó el veneno a Luffy, así como tampoco qué se metió a hacer Shinji en la habitación de Asuka cuando estaban en el hospital. Pero bueno, supuestamente ese veneno era extremadamente peligroso y la única cura que se logró encontrar para él mismo al alcance del conjunto protagónico fue la que le ofreció Ivankov a través del poder de sus hormonas a cambio de acortar la esperanza de vida de quien las recibiera. Algo bastante extremo, pero consecuente con la situación. Pero ahora yo quiero que alguien me explique cómo demonios Bon Clay sobrevivió a haberse enfrentado a un Magellan que se encontraba extremadamente indignado luego de que todo el mundo se le escapara de su prisión, si los únicos dos personajes que tenían una cura para su veneno, que eran Ivankov y Shiryu, ya se habían ido o estaban yéndose del lugar. Y es precisamente por esto mismo que mucha gente en el fandom se cree que al final Bon Clay no sobrevivió a todo esto. Tras una mini historia en las portadas nos enteramos de que sí, ¿y cómo? Pues absolutamente nadie se lo puede explicar, y es por eso que es justo merecedor de estar aquí en el top de personajes bendecidos por el guión. Aunque bueno, si me lo preguntan, yo hasta prefiero que siga vivo, porque ese weón sí que me cae bastante bien. ¿En serio? ¿Por qué? Porque somos amiguis. Somos amiguis. Puesto 3, Buggy. Ok, creo que esta vaina tiene que ser extremadamente obvia, ya que es la gracia del personaje. Sin embargo, eso no debería evitar que aparezca en este tipo de videos. Y es que para ser el Mr. Satan de One Piece, obviamente debes estar bendito por el guión. Pero bueno, vamos a ir enumerando todas las veces en las que el payaso literalmente, porque es un payaso, se salvó gracias al guión. La primera de ellas fue luego de haber recibido el Gomu Gomu no Pistol de Luffy, que le mandó a volar por el East Blue. Y de entre toda el agua en la que pudo haber caído, porque recordemos que aquí hay más mar que tierra, justo cayó en la isla de Gaimon. Ahí va la primera. No conforme con esto, luego de haberse amistado con Gaimon y haberse ido en una balsa toda choreta, la misma acabó siendo destruida por unos cangrejos. Pero en lugar de haber caído al mar, justo fue salvado por Álvida, quien decidió por alguna razón ayudarle a cuento de nada. Vamos, segunda conveniencia. Luego de eso, en Lockdown, por alguna razón, el rayo ese que le cayó no le desinstaló y gracias a la misma tormenta pudo escapar de Smoker, un tipo que indiscutiblemente podría haberle capturado. Y ahí va la tercera conveniencia. Luego le captura a la marina y le manda a Impel Down, y estando ahí corre con la suerte de que Luffy va a salvar a Ace, y todo eso le sirvió para que pudiera escapar de ahí. Ahí tenemos a la cuarta conveniencia. Más adelante logra escapar con vida de Marineford luego de haber sido el objetivo por breves momentos de los 3 almirantes de la marina. Y no me pueden decir que esa no es la quinta conveniencia si vemos cómo acabó Shirohige por lo mismo. Pero bueno, para la sexta tenemos el caso de que le propusieran ser un Shichibukai a pesar de que el gobierno ya supiera su conexión con la banda de Roger, misma razón por la que en su momento decidieron ejecutar a Ace. Pero bueno, posteriormente en la séptima tenemos el caso de que justo Crocodile decidió salvarle la vida tras la abolición del sistema de los Shichibukai, momento en el que Buggy indiscutiblemente volvería a haber sido capturado de no haber ocurrido eso. Pero es que no conforme con ello, luego tenemos el caso de que justo corrió con la suerte de que Mihawk decidiera justificarle a Crocodile que le mantuviera con vida en la Cross Guild para usarlo de chivo expiatorio, desviando la atención de ellos hacia él. Vamos, y así a día de hoy se convirtió en un Yonkou, pero claro, volvemos a lo mismo, gente. Este loco es el Mr. Satan de One Piece, y la gracia del personaje en sí misma es que sea extremadamente suertudo. No considero que esta vaina conceptualmente esté mal, pero esto nos sirve para demostrar que ese loco sí que ha tenido más suerte que muchos Mugiwara, o al menos individualmente, y es por eso que es bastante bueno mencionar su caso en este top. ¡Goda lo hizo de nuevo! Puesto 2, Sabo. Y si antes mencionamos a un tipo que podría definirle como el Mr. Satan de One Piece, ahora hablaremos del Krillin o del Yamcha, porque definitivamente la cantidad de veces que Oda nos ha querido hacer creer que este loco ha estirado la pata llega a escalas dragonbolescas. Y no conforme con esto, le he metido también a alguna que otra situación de la cual no tendría por qué haber salido con vida de ahí, así que vamos a hablar de él. La primera de estas vainas indudablemente fue la vez en la que sus dos hermanos jurados, Ace y Luffy, creyeron que se lo habían detonado. ¿Qué? ¿Qué? Literalmente, porque recordemos que para intentar escapar del control de sus padres salió del reino de Goa en un barquito, el cual tuvo la mala suerte de cruzarse con un Tenryubito que, porque le pintó, decidió dispararle con un lanzamisiles, haciendo así que se explotara con todo y barco. Y claro, todos en ese momento pensamos que era imposible que ese weón se hubiera sobrevivido de eso. Pero adivinen qué, sobrevivió. Ahí va la primera no desvivida del personaje. Luego corrió con la suerte de que los revolucionarios le rescataran y cuidaran de él, y más adelante en su reencuentro con Luffy en Dressrosa no se le ocurrió mejor idea que luchar contra un almirante de la marina que estaba ahí, el cual a pesar de tenerlo contra las cuerdas, al final sucede que era buena gente y decidió dejarlo ir. Y miren, esto a mí no me parece algo injustificable, porque el arco en sí mismo va de cómo Fujitora se da cuenta de qué tan relativo es el hecho de que alguien sea bueno o malo en ese mundo según la facción a la que pertenezca, pero no me pueden negar que definitivamente Sabo tuvo suerte por ello. Ahora bien, tras esto el loco decidió infiltrarse en Mary Joyce, y estando ahí se metió en las profundidades del castillo de Pangea, sitio en donde descubrió la audiencia que acabó teniendo Cobra con el Gorosei y luego con
Imu. Ahí el muy bobo decidió atacarles a todos, revelando que efectivamente estaba ahí, pero luego corrió con la suerte absoluta de que los supuestos tipos más poderosos de Mary Joyce y el villano final no pudieran perseguirle para detonarlo porque el poderosísimo Rey Cobra lo evitó poniéndoseles en medio. Miren, no me pueden decir que el simple hecho de que un caballo demoníaco que recorre islas enteras en segundos no pudiera alcanzar a Sabo, quien estaba herido de gravedad, solamente porque un viejo que estaba en silla de ruedas se le puso en el medio. Tampoco me pueden decir que luego de que le perforaran el abdomen generándole un sangrado muy grande no pudieran seguirle el rastro hasta dar con su escondite, teniendo ellos varios agentes de inteligencia dedicados enteramente a la investigación de los tipos que van en contra de ese gobierno. Pero bueno, supongo que Sabo estaba en su día de suerte y también, ¿verdad? Pero es que no conforme con esto, gente, Oda luego dijo: ¿saben qué? Voy a hacerle creer a la audiencia nuevamente de que Sabo estiró la pata. Hagamos que esté en Lulusia y que Imu dispare un arma que aparenta ser un arma ancestral, destruyendo todo el reino para que la gente se crea que efectivamente estiró la pata. Todo esto para luego explicarnos que realmente Sabo no estaba exactamente ahí, sino más bien en un barco que justo iba saliendo de ese reino. Vamos, que se salvó por los pelos. Y es que llegados a este punto no me pueden negar que definitivamente este rubio está bendito por el guión. Quizás no tanto como su hermano el mono de goma, pero definitivamente sí mucho más que al weón tonto al que transformaron en Dona. No por nada, ese ahorita sí está a varios metros bajo tierra a pesar de no haberse metido en tantos líos como Sabo. Esto demuestra lo que dice mi papá: la suerte es para quien la tenga y no para el que la busca. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Puesto 1, Marshall D. Teach. Pero definitivamente no podemos cerrar este video sin mencionar al que al menos para mí es uno de los hijos de su madre más suertudos de toda la obra, y esto hace que evidentemente sea innegable que debe estar bendito por el guión, ya que si no, no se explica cómo haya llegado hasta donde está. Pero les explico, el cómo acabó escalando Teach en su mundo hasta convertirse en un emperador del mar fue una vaina bastante interesante por las estrategias que tomó y también por lo oportunista que fue, pero eso va de la mano con la estupidez colectiva de quienes le rodearon para permitir que eso fuera así, a pesar de que fuera plenamente consciente de que el tipo efectivamente iba a ser sumamente problemático. Y para demostrárselo, recapitularemos brevemente su historia. Así que vamos, la primera gran conveniencia que tuvo este weón fue haberse cruzado en su niñez con Barba Blanca. Esto lo digo porque el loco desde siempre parece que estuvo buscando la fruta Yami Yami, no desaprovechó la oportunidad de afiliarse a uno de los piratas más poderosos del momento para lograrlo. Solo que aquí está el detalle de que justo corrió con la suerte de haberse juntado con el único pirata poderoso que no le habría dado la espalda luego de haberle identificado como el hijo de Shebek. Y es que no me pueden negar que Shirohige no se pudo haber dado cuenta al tiro de que lo era. Es que si no lo hizo, definitivamente también tendría que haber sido él parte del clan de los Romance Down. Pero bueno, todo esto se justifica con que Shirohige al final decía que todos eran hijos del mar y le admitió en su banda. Vamos, que Teach tuvo suerte de cruzarse con un hueón bondadoso, pero esa bondad definitivamente se transformó en estupidez en el momento en el que ese gordo le liquidó a uno de sus otros tripulantes y se diera a la fuga con la fruta que le robó. Y es que aquí debemos tener muy presente que era bien sabido que quien se metía con la familia de Shirohige tenía muy malas consecuencias, fama que seguramente él mismo se ganó por lo mucho que les quería. Ahora, no tiene sentido que un weón dentro de la banda le traicionara liquidando a otro de sus hijos y que él no le persiga. Es que hasta el propio Ace se lo dijo, y esto fue lo que hizo que el loco se fuera a intentar vengarse, ya que el bigotes de leche al final no quería hacer nada. Y miren que yo no considero a Ace especialmente inteligente, no era el tipo más inteligente de su casa, ni tampoco de su banda, ni siquiera era el más inteligente con ese nombre, ya que seguramente la espada de su padre era menos bruta que él. Pero aquí tenía razón en querer perseguir a Teach por lo que le hizo, pero definitivamente el señor con bigote de leche se contagió de la estupidez colectiva y no quiso hacer nada al respecto, ni siquiera en ese momento dándole 3 cachetadas a Ace y encerrándolo para que se calmara, ni mucho menos luego cuando Shanks fue a recomendarle que le jalara la correa a Ace antes de que Teach le hiciera daño. Vamos, que en parte la culpa de que Ace acabara como acabó fue por la estupidez de Shirohige. Y es que gracias a ello, al final Teach pudo convertirse en Shichibukai tras entregarlo a la marina, cosa que en sí misma es gracias a la estupidez colectiva del gobierno también, porque tal cual como mencioné en el video de los personajes menos inteligentes, Imu permitió que le hicieran Shichibukai a pesar de haber dicho previamente con el caso de Harald que el gobierno no debía establecer nexos ni con los gigantes ni con los D, esto porque de alguna u otra manera generan problemas. Y adivinen qué, efectivamente Teach ocasionó problemas, porque tan pronto recibió el título de Shichibukai que nunca
nunca debió haber tenido por ser un D, recordemos, gracias a la estupidez colectiva del gobierno, les traicionó yendo a Impel Down y liberando a varios presos para fortalecer a su banda. Y esto va de la mano con que convenientemente la estupidez colectiva contagiara también a Magellan, para que no aplicara todo el veneno necesario para liquidarle a él, y que convenientemente luego aparezca Shiryu de la lluvia con un antídoto y le salvara la vida. Qué conveniente todo eso, ¿no creen? Supongo que ahí Teach también tendría su día de suerte, pero si creían que eso era conveniencia, agárrense los pantalones, porque luego la estupidez colectiva también contagió a Shanks, ya que este, al aparecerse en Marineford, tuvo la oportunidad de aliarse con la marina y con la banda de Shirohige para liquidar a Teach antes de ponerle fin a esa guerra. Y adivinen qué, la desperdició, a pesar de que él mismo era plenamente consciente de que Teach era un tipo problemático, cosa que ya le había dicho previamente a Shirohige. Y no conforme con esto, luego no pudo liquidarlo durante los 2 años en donde supuestamente le estaba persiguiendo durante el salto temporal, mientras Teach se quedaba con los territorios de Shirohige y peleaba con Marco para convertirse en Yonkou. Supongo que también ahí Teach tuvo 2 años de muy buena suerte. Vamos, que en resumen, Teach se volvió Yonkou gracias a que sí, fue muy oportunista y supo aprovechar sus oportunidades como nadie lo ha hecho, pero dichas oportunidades solamente pudieron habérsele presentado a alguien que esté bendito por el guión. Y es por eso que me parece justo merecedor de quedarse en el top 1, porque lo que tiene de gordo lo tiene de suertudo. Muy buena, tengo la pichula chica. Y bueno gente, este fue todo el video. Déjenme en los comentarios los que para ustedes han sido los personajes más benditos por el guión. Yo por mi parte por aquí les dejaré mi serie de Desmintiendo Mitos de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.